Un cordial saludo. Bienvenidos a mi clase magistral sobre Derecho de la Competencia. El derecho de la competencia se refiere a la competencia misma. Y para comenzar con la palabra, esta palabra tiene un origen que viene del latín competentia, que se refiere a disputa o contienda entre dos o más que quieren una cosa, la rivalidad entre dos o más que quieren apoderarse de una misma cosa. El derecho de la competencia, al que los norteamericanos llaman también derecho antitrust, puede describirse como el conjunto de normas que pretenden regular el poder de las empresas en el mercado para proteger el bien común. En la práctica, el derecho de la competencia lo que hace es prohibir las prácticas restrictivas de la competencia e impedir que a través de la realización de este tipo de prácticas se adquiera una posición de dominio en el mercado y que se abuse de una posición dominante en el mercado. Cuando nosotros pensamos en cómo se protege el derecho de la competencia, en Colombia nosotros tenemos el derecho de la competencia protegido a nivel constitucional. El artículo 333 de la Constitución Política nos dice que la libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades. Entonces hay una protección a nivel constitucional. También tenemos que tener en cuenta que bajo nuestra Constitución el derecho a la competencia es un derecho económico. No es considerado por la Corte Constitucional como un derecho fundamental y por eso no es susceptible de ser protegido a través del mecanismo extraordinario excepcional de la tutela, pero sí es un derecho colectivo y por lo tanto puede ser protegido a través de las acciones de grupo y las acciones populares. Allí es donde vemos nosotros cuáles son los bienes jurídicos tutelados por el derecho de la competencia. Esos bienes jurídicos son la libre participación de las empresas en el mercado, la protección del bienestar del consumidor y la eficiencia económica. Los temas relacionados con el derecho de la competencia entonces son las prácticas restrictivas de la competencia, que incluye los acuerdos anticompetitivos, los actos anticompetitivos y las conductas de abuso de la posición dominante en el mercado. Cuando nosotros hablamos de acuerdos anticompetitivos nos referimos a todas aquellas conductas que se realizan entre dos o más empresas y en las que los agentes económicos se ponen de acuerdo, por ejemplo, para fijar los precios, que es lo que se llama comúnmente un cartel o cártel, como le dicen en España, para fijar los precios, para repartirse los mercados, para establecer cuotas, para negarse a competir, para establecer ventas atadas y obligar a los consumidores a comprar algo que no querían comprar, para limitar los desarrollos tecnológicos, para hacer colusión en las licitaciones públicas, para obstruir el acceso a los mercados. Entonces, estos son los acuerdos anticompetitivos. Esos acuerdos pueden ser, en primer lugar, expresos o tácitos, porque la ley define el acuerdo como todo contrato, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela. Entonces los acuerdos pueden ser o expresos porque constan en un documento o porque está claro que se realizó el acuerdo de alguna manera, o pueden ser también tácitos. Se habla del paralelismo consciente. También los acuerdos podemos clasificarlos en horizontales y verticales. Los acuerdos horizontales son aquellos que se desarrollan entre agentes económicos que están en un mismo nivel del proceso productivo. Una aerolínea, otra aerolínea, un supermercado, otro supermercado. Los acuerdos verticales son acuerdos que se realizan entre agentes económicos que están en distintos niveles de una misma cadena de valor. Por ejemplo, una cadena de valor de producción, distribución y consumo de cualquier producto. Si estuviéramos hablando de cerveza, sería el que siembra la cebada, el que hace la malta, el que hace la cerveza, el que la distribuye, el que la vende finalmente al consumidor final.
Entonces, estos acuerdos verticales han sido vistos por las autoridades de competencia con un ojo más suave, porque generalmente los acuerdos verticales conllevan unas sinergias, unas eficiencias para el mercado que pueden ser consideradas por la autoridad de la competencia como positivas. Los acuerdos horizontales son mirados con un ojo mucho más duro. También puede haber actos anticompetitivos, que son conductas unilaterales que realizan agentes del mercado que no tienen una posición de dominio sobre el mismo. Pueden ser relacionados con infracciones de las normas de publicidad cuando afectan el mercado, influir en una empresa para que suba sus precios o se abstenga de bajarlos, y también hablamos de la negativa unilateral a contratar como retaliación a la política de precios. Y por último, las conductas de abuso de la posición dominante en el mercado, que son conductas de sujeto activo calificado. Para poder abusar de la posición dominante se requiere tener posición de dominio en el mercado. ¿Y qué es la posición de dominio en el mercado? Es la posibilidad que tiene un agente económico de afectar las condiciones del mercado. Eso se logra generalmente porque hay un gran poder de mercado, porque hay seguramente una gran participación del mercado, aunque la ley no exige necesariamente que exista una gran participación, pero sí tiene que ser un agente económico que pueda afectar las condiciones del mercado, como el precio, la cantidad, la calidad, la distribución, etc. Entonces, las conductas de abuso de la posición dominante en el mercado pueden ser precios predatorios, bajar el precio por debajo del costo para eliminar a los competidores del mercado. Y claro, solamente alguien que tiene mucho poder de mercado puede aguantar bajar los precios por debajo del costo, y una vez que haya eliminado a sus competidores del mercado, volver a subir los precios y cobrar un precio monopolístico. Pueden ser conductas de discriminación, aplicarle a personas que están en condiciones similares condiciones distintas, una situación en la cual unos consumidores o proveedores se ven desfavorecidos sin que exista una razón económica que justifique eso. También las ventas atadas y las conductas de obstrucción. Entonces, allí tenemos pues descritos la mayor parte de las prácticas restrictivas de la competencia. ¿Y cuáles son los demás temas que están alrededor del derecho de la competencia, además de las prácticas restrictivas de la competencia? Puede ser el control de las concentraciones empresariales, que hoy en día existe pues en todas las jurisdicciones que tienen normas de libre competencia. Hay control de las concentraciones empresariales, que son las fusiones, como por ejemplo cuando se fusiona una aerolínea con otra o un supermercado con otro. En Colombia ha habido operaciones muy importantes como ACES Avianca, Éxito Carulla, distintas operaciones en las cuales las empresas se unen y hacen una empresa más potente, más poderosa. Eso no está prohibido, pero las empresas tienen que informarle a la autoridad de competencia para que pueda hacer un análisis y ver si la operación en la mayoría de las veces va a ser permitida, si tiene que ser, por ejemplo, condicionada, imponerle algunos condicionamientos, o si en algunos pocos casos la operación debe ser prohibida. Además de la concentración de las concentraciones empresariales, en el derecho de la competencia se mira el tema de la concentración en los cargos administrativos. Por ejemplo, que el presidente de una compañía, por ejemplo, celular, no puede estar en la junta directiva de otra compañía también celular, porque se le presenta un conflicto pues, de intereses permanente y no puede ser. Hay algunas prohibiciones al respecto. Está el tema de la competencia desleal, está el tema de la protección al consumidor, el tema de la metrología legal, la protección de datos personales. Todos estos son temas que son aledaños y son temas que la autoridad de competencia revisa en nuestro país. Ahora, en relación con el sustento económico del derecho de la competencia, el derecho de la competencia se basa en la teoría económica, se basa en la microeconomía y más específicamente en la teoría del precio, porque
los consumidores en una economía de mercado donde pues, no estén los precios regulados, porque para que funcione el derecho de la competencia se necesita que exista libertad de oferta y demanda, que exista una economía de mercado. Nosotros en Colombia tenemos una economía social de mercado dentro del Estado Social de Derecho. Y entonces se requiere que esas fuerzas de la oferta y la demanda pues puedan funcionar. Lo que sucede es que el consumidor se va a ver más, va a satisfacer mejor sus necesidades cuando puede acceder a bienes y servicios a precios competitivos, que en microeconomía se ven cuando la curva de la demanda se corta con el costo marginal. Pero no necesariamente ahí es donde el productor del bien o servicio puede obtener la maximización de su utilidad. Él va a obtener la maximización de su utilidad cuando el costo marginal se una con el ingreso marginal, y entonces seguramente hay que reducir la oferta del producto y poder subir los precios, porque al haber menos producto se genera una sensación de escasez y los consumidores van a pagar un mayor precio. Entonces el productor podrá apropiarse de una mayor proporción del excedente del consumidor, cobrar un precio monopolístico y acceder a una ganancia monopolística muy importante. Eso lo puede lograr ese productor o porque tiene un gran poder de mercado y él solo puede definir las condiciones del mercado, o porque realiza prácticas restrictivas de la competencia, hace acuerdos anticompetitivos y entonces logra de esa manera simular la situación de monopolio y lograr cobrar un precio monopolístico. Por esta razón, las autoridades de competencia han expedido las normas de libre competencia que prohíben conductas como las que nosotros ya vimos, conductas de cartelización, de fijación de precios, porque esas conductas lo que tienden es a elevar los precios, a restringir la calidad de los productos y a dañar el beneficio y la utilidad que tiene la economía de mercado para los consumidores. ¿Qué decir? El objetivo principal de las normas de libre competencia es la protección del bienestar del consumidor, que los consumidores puedan acceder a una mayor cantidad y variedad de bienes y servicios de mejor calidad y a un mejor precio. Ahora quiero hablarles un poco de los antecedentes del derecho de la competencia, y para hablar de los antecedentes del derecho de la competencia pues es necesario hablar en primer lugar de los Estados Unidos, porque es en los Estados Unidos, con la ley Sherman de 1890, cuando empieza el derecho de la competencia a funcionar en el mundo. El derecho de la competencia norteamericano ha tenido una evolución sumamente importante. Nosotros podemos dividir esa evolución en varias etapas, entre 1890 y 1914, que podría ser la primera etapa en la cual se empiezan a aplicar las normas de libre competencia con el gobierno de Teodoro Roosevelt, y se empiezan a hacer estos grandes casos contra Rockefeller, contra JP Morgan, contra los grandes empresarios norteamericanos y los grandes imperios económicos que se formaron al final del siglo XIX. Con un criterio más sociológico político de castigar o de ir en contra de las grandes empresas, cosa que estamos viendo resurgir en la época actual durante el gobierno del presidente Biden, con las nuevas aplicaciones más intensas del derecho de la competencia contra los grandes gigantes digitales como Amazon, Google, Apple, ¿no? Facebook, que es la nueva tendencia de lo que se llama el hipster antitrust. Pero bueno, en una segunda etapa que podríamos nosotros decir entre 1914 y 1936, el derecho de la competencia no se aplicó de manera tan importante en los Estados Unidos, porque había dos fenómenos importantes: la Primera Guerra Mundial y la Gran Recesión. Entonces, pues allí no se aplicó tanto. En la tercera etapa, que viene del año 36 hasta el año 72, viene el desarrollo más importante conceptual del derecho de la competencia norteamericano, con un desarrollo de lo que se llaman las reglas per se, o sea, aquellos casos en los que la
Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que en un sistema de common law como el que tienen los norteamericanos establece las reglas de derecho, pues definió aquellos casos en que las conductas eran siempre ilegales o per se ilegales, la llamada regla per se, por contraposición a la regla de la razón, que es la que se utiliza en los demás casos, en donde se hace una definición del mercado relevante, se miran la naturaleza, el propósito y el efecto de la conducta, y la Corte hace un test de balanceo entre los efectos procompetitivos y anticompetitivos de la conducta para definir si esa conducta debe ser considerada como anticompetitiva o no. Entonces, en esa época del año 36 al 72 se hace ese desarrollo. En una cuarta etapa, pues viene ya la Escuela de Chicago con el criterio de la eficiencia y una aplicación de análisis económico del derecho mucho más profunda, y diríamos una tercera etapa desde allí en adelante, en donde pues nosotros vemos un incremento del análisis económico, vemos la aparición de los mercados digitales, y como les decía, en esta última etapa pues viene un mayor escrutinio sobre el poder de mercado, que es causado por la acumulación de la Big Data y del poder económico de los grandes gigantes digitales. Si nosotros vamos ahora a analizar cómo ha sido la evolución en Europa, pues los países europeos sufrieron dos guerras, pero después de esas dos guerras ya viene la creación de la Comunidad Económica Europea con el Tratado de Roma en 1957, que hoy en día es la Unión Europea, en donde se establece el principio de libre competencia económica como un principio de ese tratado de integración económica, con sus artículos 81 y 82 del Tratado de Roma, en los que se establece un conjunto de prácticas anticompetitivas como las que describimos anteriormente, y una prohibición general, y también la prohibición de las conductas de abuso de la posición dominante en el mercado. Que tener en cuenta que en el derecho europeo el derecho de la competencia es una herramienta más dentro de todas las herramientas para conseguir la unión económica que está logrando el Tratado de Integración de la Unión Europea. Y pasémonos ahora a Latinoamérica y el Caribe. En Latinoamérica y el Caribe nosotros tenemos unas 3 etapas. Entre 1919 y 1990 nosotros vemos una aparición de las normas de libre competencia, pero debido al modelo de desarrollo, que era el modelo cepalino de sustitución de importaciones, pues no hubo una gran aplicación de la política pública de libre competencia. En el año 90, a pesar de que las normas estaban ahí, como decía, desde 1919, en muchos momentos del siglo XX se expidieron normas de competencia en los países latinoamericanos, en Colombia en 1959, en Perú también en 1959, y así. Distintos países tenían normas, pero no había una aplicación extensa como una política pública de libre competencia por consideramos nosotros, por este tema fundamental del modelo de desarrollo, el modelo proteccionista que no llamaba a la libre competencia. En el año 90 hay un fenómeno muy importante que es el llamado Consenso de Washington, y a partir de allí los países latinoamericanos entran en la apertura económica, la globalización y la expedición de las normas de libre competencia. Todos los países latinoamericanos hicieron reformas constitucionales e introdujeron el principio de libre competencia dentro de sus constituciones, incluyendo Guatemala, que hoy en día es el único país de Latinoamérica que no tiene autoridad ni normativa de libre competencia, y a pesar de eso pues tiene un principio constitucional de libre competencia. También hay que tener en cuenta en Latinoamérica el Tratado de la Comunidad Andina, que es muy importante, el Acuerdo de Cartagena, en el cual se ha expedido una norma de competencia que es la decisión 608. Y pues
teniendo en cuenta esos antecedentes, nosotros hemos visto que en los países latinoamericanos pues hay una tendencia de aplicación de unas multas más severas, de incorporar el programa de clemencia o delación en el cual una persona que participa de un cartel acusa a sí mismo y a todos los demás que participaron en el cartel para obtener la exoneración o la rebaja de las sanciones. Hay una capacidad mayor de las autoridades de competencia que hoy en día pueden realizar visitas sorpresivas, solicitar documentos y realizar una gran cantidad de actividades investigativas. Entonces el derecho a la competencia latinoamericano ha ido creciendo de manera muy importante y pues digamos que su reto hoy en día es el de la indemnización de perjuicios, porque en el derecho de la competencia hay como dos sistemas. Está el sistema de aplicación privada que tienen los norteamericanos, en donde tienen dos autoridades de competencia que son el departamento, la División Antitrust del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio o Federal Trade Commission, que son autoridades que pueden hacer casos, pero la mayoría de los casos de antitrust en los Estados Unidos las hacen las demandas de los particulares, porque el derecho norteamericano permite a los demandantes en casos de competencia cobrar sus daños por triplicado. El sistema de treble damages que crea un incentivo muy importante para las demandas de competencia. Entonces, unas son las demandas que hace el Departamento de Justicia, que tiene que demandar también ante un juez federal, o la Federal Trade Commission, que tienen que demandar, y el mayor grupo de casos que lo hacen los particulares que demandan para obtener los perjuicios. En el sistema de aplicación privado, pues se favorece mucho ese tema de la indemnización de perjuicios, y en cambio en el sistema de aplicación público que existe en Europa y que existe en los países latinoamericanos, tenemos una autoridad de competencia que es una autoridad generalmente administrativa que adelanta una investigación en protección de la libre competencia, en protección del orden público económico en su categoría de libre competencia, y esa autoridad pues lo que puede hacer es investigar si hay una conducta anticompetitiva, si la encuentra, la prohíbe, impone una sanción, pero no se pronuncia sobre los perjuicios que las prácticas restrictivas puedan generar a las personas afectadas por esas prácticas restrictivas. Entonces, esas personas, si quieren obtener la indemnización de sus perjuicios, tienen que recurrir a las acciones de grupo, a las acciones de competencia desleal, de indemnización de perjuicios, etc. En Europa, por ejemplo, en el año 2014 se expidió una directiva de daños con el fin de promover que las personas afectadas por las prácticas restrictivas de la competencia pudieran cobrar sus perjuicios y pudieran obtener el resarcimiento de sus perjuicios, porque es un objetivo del derecho siempre que cualquiera que recibe un perjuicio pues es una víctima de una conducta que se considera ilegal y pueda pedir sus perjuicios. Y ahora pues vamos a analizar los antecedentes del derecho de la competencia en Colombia, donde aunque pues hemos encontrado algunas normas anteriores que de manera puntual se referían a algunos aspectos de derecho de la competencia, inclusive una norma que se expidió en la época de la dictadura del general Rojas, lo cierto es que el derecho de la competencia en Colombia sí comienza con la expedición de la Ley 155 del 59 durante la presidencia de Alberto Lleras Camargo. Era el primer presidente del Frente Nacional y él nombró como su primer ministro de Hacienda al doctor Hernando Agudelo Villa, que hizo el proyecto de ley de lo que hoy es la Ley 155 del 59, una ley que continúa pues vigente en algunos de sus normas, principalmente el artículo primero, que contiene la prohibición general contra todas las prácticas restrictivas de la competencia y prohíbe todos los acuerdos que tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución, consumo de bienes, materias primas, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y dice el artículo, y en general toda clase de prácticas y procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos. Entonces esta es una norma muy importante
pero que, como decíamos, como en el resto de los países latinoamericanos, la ley 155 del 59 no fue aplicada de manera extensa. Nosotros hemos encontrado algunos 30 y pico de casos que se llevaron, pero no era una política pública en realidad. ¿Cuándo viene a empezar a desarrollarse de manera importante el derecho de la competencia? Es con la Constitución del 91, que, como decíamos al comienzo, la Constitución del 91 incluye dentro del texto constitucional a la libre competencia como un derecho de todos que supone responsabilidades, y nos dice que el Estado debe intervenir con el fin de impedir que se restrinja la libertad económica y que personas o empresas abusen de su posición dominante en el mercado nacional. En la Constitución del 86 no estaba incluido el derecho de la libre competencia, pero la Constitución del 86 tenía un marco jurídico que permitía la aplicación del derecho de la competencia en la forma de la ley 155 del 59. ¿Por qué? Porque era una Constitución que tenía el derecho de propiedad, el derecho de asociación, el derecho de ejercer profesión u oficio, ¿no? Y sobre todo la intervención del Estado en la economía, que se introdujo con la reforma constitucional de 1936 y se modificó con la reforma constitucional de 1945 y finalmente con la de 1968, en donde quedó esa posibilidad del Estado de intervenir en la economía con el fin de lograr unos objetivos muy importantes de bienestar de la comunidad, etcétera, que es todo lo que le da la base a la ley 155 del 59, que como ley de libre competencia es una ley de intervención económica. ¿Por qué es de intervención económica? Porque prohíbe las conductas anticompetitivas, entonces la libertad económica no se puede ejercer, digamos, de manera ilimitada, sino que el límite de la libertad económica está en la protección de la libre competencia económica, cosa que es muy importante. Después de la Constitución de 1991, pues viene el decreto 2153 de 1992, que es una norma importantísima en la cual se incluyeron las conductas anticompetitivas que describimos al inicio. Y ahí empieza realmente la aplicación del derecho de la competencia. Viene la ley 1340 del año 2009, que fue una ley en la cual se creó la Autoridad Única de Competencia en Colombia, se incrementaron las multas, se incrementó el programa de delación, se profundizó la abogacía de la competencia y se incrementó el periodo de caducidad de la facultad sancionadora. Después de eso hay otras normas muy importantes, por ejemplo la ley 1474 del año 2011, que es el Estatuto Anticorrupción y que introduce la criminalización en el derecho de la competencia. Crea una conducta que es la colusión en las licitaciones u ofertas públicas de derecho administrativo o de contratación estatal, que ya es a la vez una práctica anticompetitiva bajo el numeral 9 del artículo 47 del decreto 2153 del 92 y un delito clasificado como el artículo 410A del Código Penal. Después de esa ley, pues tenemos también el decreto 019 del año 2012, que es el decreto antitrámites, que trae algunas normas de procedimiento importantes para finalmente llegar a las reformas que tuvimos en el año 2022, que son unas reformas bien importantes. En el año 2022 se expidió la ley 2195, que incrementó de una manera importantísima o exponencial la capacidad sancionadora de la Superintendencia de Industria y Comercio y modificó el programa de delación, introduciéndole unos incentivos muy importantes como la confidencialidad de la identidad del delator y del expediente de delación, y también el hecho de que el delator no responde de manera solidaria por los perjuicios, sino solamente en cuanto a los perjuicios que él mismo haya ocasionado de manera directa a los afectados por las prácticas anticompetitivas. Dos modificaciones que son importantes y positivas para el programa de delación. Tenemos también el decreto 092 del 2022, todos estos decretos pues muy recientes que han modificado de manera importante el derecho de la competencia. El decreto 092 modifica la estructura y las funciones de la superintendencia y de manera muy notable crea
la dirección de cumplimiento dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque el legado del gobierno anterior viene siendo el énfasis sobre el tema de cumplimiento de las normas de libre competencia que las empresas deben establecer desde adentro en programas de gobierno corporativo que incluyan programas de cumplimiento de las normas de competencia. De hecho, la superintendencia promovió que el ICONTEC hiciera una norma técnica colombiana, la NTC 6378, de cumplimiento de normas de competencia, que hoy en día ya la autoridad de competencia está utilizando cuando está haciendo investigaciones y quiere terminar anticipadamente una investigación, impone como obligación que la empresa investigada acepte cumplir con la norma técnica de cumplimiento de normas de competencia. Para aprobar integraciones empresariales complejas también se exige la norma técnica NTC 6378, y en todo caso todo este tema de compliance de libre competencia, que es una forma de proteger el principio de libre competencia desde adentro de las empresas, que las empresas generen un catálogo de conductas, que dentro de su gobierno corporativo, su misión, su visión, incorporen la libre competencia como un valor, y eso debería contribuir a que se cumplan mejor las normas de libre competencia, que no haya tantos carteles empresariales ni tantas prácticas restrictivas de la competencia, lo cual es positivo y no requiere de la imposición de multas, que es lo que es importante del tema del cumplimiento. Viene como un adoctrinamiento de las empresas en su interior que permite que su comportamiento en el mercado sea conforme con la normativa de libre competencia y que no se necesite tanto la actividad investigadora, castigadora de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, esa creación de esa dirección de compliance es muy importante. Y por último está el decreto 253 también del 2022, que es una modificación del programa de delación, en donde se tiene algunos aspectos positivos y algunos aspectos negativos que seguramente generarán desincentivos sobre el programa de delación. Este es el estado de la cuestión hoy en día, y si nos preguntamos nosotros ¿cómo está el derecho de la competencia de Colombia o cómo ha sido su evolución? Pues ha sido evidentemente una evolución ascendente. Esta es una política pública de la mayor importancia que, como yo decía, pues su objetivo es proteger el bienestar de los consumidores y que los consumidores tengan una mayor satisfacción de sus necesidades, que puedan acceder a bienes y servicios de mejor calidad, a mejores precios, y evitar las prácticas nocivas, las prácticas anticompetitivas que tienden a encarecer los productos, que tienden a eliminar a los competidores y a impedir verdaderamente el libre juego de la oferta y la demanda y una competencia efectiva en el mercado colombiano, que es muy positiva para el país. Entonces, aquí nosotros lo que vemos es un proceso ascendente del derecho de la competencia como política pública, marcado principalmente desde la Constitución Política de 1991 y por el hito muy importante de la Ley 1340 del 2009, que fue el primer incremento de las multas. En relación con las multas, pues hay que decir que en la Ley 155 del 59 la multa era de 500.000 pesos, pero claro, pues era el año 59, seguramente en esa época era una gran cantidad de dinero, no lo sé, pero era 500.000 pesos. En el decreto 2153 de 1992, la multa de las empresas podía ser de 2.000 salarios mínimos, 2.000 millones de pesos hoy en día, y para las personas, para los facilitadores, podía ser una multa de 300 salarios mínimos. En la Ley 1340 del 2009 se incrementó la posibilidad de sanción de la superintendencia y se estableció que la superintendencia podía poner multas hasta 100.000 salarios mínimos, que son 100.000 millones de pesos por cada infracción, y una multa para los facilitadores, que pueden ser las personas naturales, los ejecutivos, por ejemplo, pero también pueden ser personas jurídicas, como los revisores fiscales o los contadores o alguien que colabora con la realización de la conducta anticompetitiva. Entonces, en la Ley 1340, 100.000 salarios mínimos para el agente económico y 2.000 salarios mínimos para el facilitador. Y ya con la Ley 2195 del 2022, pues sí es una capacidad sancionadora que prácticamente no tiene ningún país latinoamericano.
Entonces la multa se establece en 3 pasos. En primer lugar se establece el tope, que el tope de la multa puede ser o el 20% del patrimonio de la compañía infractora en el año anterior o el 20% de los ingresos operacionales en el año anterior o 100.000 salarios mínimos, 100.000 millones de pesos, o el 30% del valor del contrato estatal si la conducta anticompetitiva está relacionada con un contrato estatal, o hasta el 300% de la utilidad obtenida con la práctica anticompetitiva. Entonces eso nos dice que hay empresas en Colombia que podrían tener billones de pesos de sanción. Ese es el tope. Después se aplican unos criterios de graduación de la multa que tiene que ver con la importancia de la conducta, el tipo de producto del que se trate, ¿no? Una serie de criterios que sirven para graduar la multa, y finalmente tiene unos criterios de agravación que por cada uno de los cuales pues se puede agravar la sanción en un 10%. Para los facilitadores, en la ley 2195, los facilitadores tienen la misma sanción de 2.000 salarios mínimos, que es la misma sanción que existía en la ley 1340 del 2009, y también se establecen unos criterios de graduación, como el patrimonio del infractor, como algunos criterios pues, de graduación de la conducta, y también unos criterios de agravación donde está pues como la conducta procesal y otros criterios que cada uno de ellos puede servir para subir la sanción en un 10%. Ahora, si nosotros vemos cuál es la situación del derecho de la competencia en Colombia en el momento actual, con esta ruta ascendente de la libre competencia como política pública y digamos el lugar que ya hoy tiene en la sociedad colombiana, que lo reconoce como una política efectivamente importante para garantizar el bienestar de los consumidores, nos preguntamos entonces si se requieren algunas reformas a la libre competencia en Colombia. Y la respuesta es sí. Nosotros consideramos que la autoridad de competencia debería ser en primer lugar una autoridad independiente del gobierno, porque la política de libre competencia es una política estatal, pero no debería ser una política gubernamental, porque los gobiernos tienen intereses de tipo político, tienen aliados de tipo político, económico, etc. Entonces la autoridad de competencia tiene que ser técnica, tiene que estar fuera de esos intereses. La política de competencia debe ser para el mercado, para los consumidores, y no debe ser para el gobierno. La autoridad de competencia no debería ser unipersonal, sino colegiada. Hoy en día la gran cantidad de las autoridades de competencia más importantes de todo el mundo son autoridades colegiadas, de tal manera que exista pues una mayor diversidad de opiniones y no la opinión de una sola persona. En Colombia, la autoridad de competencia, el Superintendente de Industria y Comercio, es primero dependiente completamente del presidente, es del libre nombramiento y remoción del presidente de la República, y es una autoridad unipersonal, aunque tiene un consejo asesor, pero que es un consejo asesor cuya opinión no es obligatoria para el superintendente. Nosotros sostenemos que el mayor problema de la política de competencia colombiana es que en la autoridad no hay una división real entre quien investiga y quien sanciona. Entonces, pues la capacidad de defensa de las personas investigadas se reduce muchísimo, porque hoy en día el superintendente de Industria y Comercio nombra al superintendente delegado de protección de la competencia, que es el que abre la investigación, la instruye y da una recomendación respecto de si se debe sancionar o no. Inclusive hasta el año 2022, con la reforma del decreto 092, era el superintendente delegado quien tenía la función de proyectar la decisión al superintendente de Industria y Comercio. Hoy en día ya no la tiene, afortunadamente, pero de todas maneras no existe una separación institucional entre quien investiga y quien sanciona. También nosotros sostenemos que es muy importante mejorar el debido proceso y el derecho de defensa
en las investigaciones, por ejemplo, en el tema de la investigación preliminar y en otros temas probatorios y de la forma como la autoridad desarrolla las investigaciones, mejorar ese debido proceso y ese derecho de defensa, de tal manera que con estas garantías las decisiones de la autoridad de libre competencia podrán ser más sólidas, más maduras y podrán defender mejor los intereses de los colombianos, que es lo que todos esperamos de nuestra autoridad de libre competencia. Esta ha sido mi clase magistral sobre derecho de la competencia. Gracias por acompañarme.